Hay un tipo de dolor que no hace ruido. Se instala en silencio, como un huésped no invitado y comienza a robarte por dentro. Sigues adelante, sonríes, trabajas, cumples con lo que toca, pero en el fondo, algo grita pidiendo auxilio. No es una tristeza que los demás noten, es una ausencia, falta de color, de sentido, de ganas de existir. Y lo más extraño es que, incluso en esa oscuridad, aprendes a fingir tan bien que hasta los que te quieren creen que todo está bien. Sonríes con los ojos vacíos y nadie lo nota. Ese dolor no viene de un solo golpe. Se acumula en silencios que tragué, en sueños que dejé para después, en momentos en los que dejé de escucharme, dejé de sentirme, y sin darme cuenta olvidé qué me hacía moverme. Alguien como Carl Jung diría que esto es perder el contacto con el self, con esa verdad profunda que todos llevamos dentro. Cuando eso pasa, el mundo exterior parece normal, pero por dentro es como habitar un cementerio encendido, lleno de luces que no calientan. Y entonces, en medio de esa niebla, apareció él, un viejo extraño, sentado en un banco de una plaza cualquiera, entre niños corriendo y ancianos leyendo el periódico. Su voz era baja, pero cortaba más hondo que cualquier grito. Me miró como si viera todo lo que escondí durante años y me dijo, ¿estás listo para escuchar 3 palabras? No vendía nada, no sonreía, solo me observaba con una mezcla de compasión y certeza. Me entregó un libro pequeño, viejo, sin tapa. En la primera página, escritas a mano, había 3 palabras. ¿Quieres salir de tu prisión?, preguntó sin emoción, pero con una mirada que atravesaba. ¿Quieres vivir o solo seguir existiendo? Me quedé mudo. Nunca supe responder esa pregunta con honestidad. Antes de que pudiera decir algo, añadió, Jung dejó pistas, pero pocos tienen el valor de seguirlas. Me dio el libro y dijo, vuelve mañana si aún tienes coraje. Esa noche no dormí. Mi corazón sabía que esas 3 palabras podían salvarme o destruirme. A la mañana siguiente, volví a la plaza con pasos que parecían llevarme a mi propio juicio. Tenía miedo, pero era un miedo curioso, como si algo sagrado estuviera a punto de revelarse. El viejo estaba allí, en el mismo banco, como si el tiempo no lo tocara. Sin sonreír, señaló el libro y dijo, léelo en voz baja. Abrí la primera página. Ahí estaban, escritas a mano. Yo me perdono. Solo eso. Pensé que era una broma. 3 palabras. Eso era todo. Pero algo dentro de mí ya empezaba a romperse. El viejo notó mi desconcierto y murmuró, «¿Crees que es poco? Pero nunca te lo has dicho de verdad». Y entonces lo entendí. Nunca lo había hecho. Nunca miré mis errores con compasión. Pasé años castigándome en silencio por decisiones equivocadas, por caminos que no tomé. Yo me perdono. Era tan simple que dolía. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por la tristeza, sino por darme cuenta de cuánto me había herido yo mismo. Esas 3 palabras no eran solo palabras, eran un espejo que reflejaba todo lo que había ignorado, todo lo que escondí. El viejo continuó, no puedes sanar lo que niegas, y tú niegas tu propia humanidad. Era como si supiera cada paso que di, cada herida que cargué sin que yo dijera una palabra. Jung hablaba de la sombra, dijo, esa parte de ti que rechazas, que crece en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Sabía exactamente de qué hablaba. Toda mi vida había intentado parecer fuerte, perfecto, intocable, pero por dentro era solo un niño asustado, deseando que alguien me dijera, tú sigues siendo digno. Caminamos juntos hasta una librería antigua, de esas que huelen a tiempo y tienen estanterías torcidas. Entre libros de psicología, filosofía y misticismo, sacó un ejemplar de Memorias, Sueños, Reflexiones de Jung. Lo abrió en una página marcada con una pétala seca y me lo dio. Lee. El texto decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Me quedé sin aire. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para mí. El viejo tocó mi hombro y dijo, tu cura empezó cuando reconociste que estabas herido. No era una enfermedad del cuerpo, sino una herida del alma, una cicatriz que sangraba en silencio desde hacía años. Me habló de un joven que, a los 30, intentó quitarse la vida tras ignorar su angustia interior.
Ese joven estudiaba a Jung, sabía las teorías, pero nunca las aplicó a sí mismo. Ese joven era yo, o una versión de mí en otro tiempo, viviendo de afuera hacia adentro. Quieres cambiar, pero te niegas a bajar a las partes de ti que más te asustan, dijo el viejo. ¿Y sabes por qué? Porque te enseñaron a temer tu propia oscuridad, pero es ahí donde está el poder. Sus palabras me atravesaron. Siempre pensé que sanar era volverse luz, pero tal vez sanar es aceptar que la luz solo existe porque hay sombra y aprender a habitarlas con verdad. Me dio otro papel, esta vez con una caligrafía firme. Yo me acepto. Era la segunda parte del ritual, simple, cruda y casi imposible. Aceptarme, con mis fallos, mis vergüenzas, mis pecados, eso sí que requería valor. Volví a casa con ese papel en la mano, como si cargara un tesoro frágil. Me senté en el suelo de mi cuarto, en silencio, mirando esas palabras. Yo me acepto. Era extraño cómo algo tan breve podía pesar tanto. Intenté decirlas en voz alta, pero mi garganta se cerraba, como si mi cuerpo resistiera la cura. Aceptarme significaba reconocer todo lo que había escondido, mis fracasos, mis envidias, mis abandonos, todo lo que me hacía sentir pequeño. Y en ese momento entendí que aceptarme era el acto más valiente de mi vida. No hubo luces místicas ni coros celestiales, solo yo, mi reflejo y un vacío que pedía sentido. Pero ahí, en ese suelo frío, algo cambió. Un calor suave comenzó a crecer dentro de mí, como si una parte olvidada regresara a casa. Al día siguiente, busqué al viejo, pero no estaba, ni en la plaza, ni en la librería. Nadie sabía de quién hablaba. Era como si nunca hubiera existido. Pero el libro seguía conmigo, y los papeles también. Me senté solo en aquel banco y cerré los ojos. Entonces escuché una voz, no la del viejo, sino algo más profundo. Era mi conciencia, quizás mi self, llamándome de vuelta. Recordé lo que Jung decía sobre la sincronicidad. Nada es casual cuando el alma está lista. Por primera vez no me sentí loco. Me sentí despierto, dolorosamente despierto, pero vivo. Abrí el libro una última vez. Un nuevo papel cayó de sus páginas, como si alguien lo hubiera puesto ahí esa noche. Decía, yo me libero. Las últimas 3 palabras, las más difíciles. Porque liberarse exige soltar, y yo aún cargaba prisiones disfrazadas de identidad. Liberarme no era huir, cambiar de ciudad o empezar de cero. Era deshacer los pactos silenciosos que hice conmigo mismo en momentos de dolor. No merezco amor, nadie me entenderá, soy demasiado débil para cambiar. Esas frases me definieron más que mi nombre o mi historia. Liberarme era romper con ellas, no con rabia sino con compasión, porque incluso esas ideas nacieron de un lugar herido que solo quería sobrevivir. No eres tus defensas, parecía susurrar el viejo, o quizás mi propia alma. Eres quien está detrás de ellas. Lloré como niño en esa plaza vacía, pero no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por seguir aquí, por no haber renunciado cuando todo parecía gris. Yo me libero, repetí con la voz rota y las manos en el pecho, y ahí entendí qué es sanar. No es borrar ni arreglar, es integrar, es abrazar cada pedazo, incluso los que avergüenzan. Jung decía que nadie se ilumina soñando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En esa plaza hice consciente mi oscuridad y dejé de pelear con ella. La cura no llegó como magia, sino como aceptación, como quien deja de nadar contra la corriente. Mi prisión estaba hecha de ideas viejas que alimenté por miedo a ser rechazado. La llave no estaba en los libros ni en los demás, sino en mirarme con ternura. No fue el viejo quien me salvó, fui yo al permitirme ser salvado. Por primera vez me vi entero, imperfecto, humano y en paz. Pasaron semanas de silencio, pero no un silencio vacío, sino uno que sanaba. Mi alma parecía reorganizarse sin pedir permiso a mi mente. Despertaba más ligero, aunque las viejas heridas aún venían a visitarme. Aprendí a no rechazarlas. Me sentaba con ellas, las escuchaba, dejaba que contaran sus historias.
Cada dolor tenía algo que decir, una memoria no procesada, una emoción abandonada, un pedazo de mí olvidado. Jung lo explicaba claro. Las emociones no expresadas nunca mueren. Se entierran vivas. Y eso encontré en mí. Dolores vivos, pidiendo voz, presencia, escucha. Hablé con mi tristeza y entendí que no quería destruirme, sino protegerme de la apatía. Miré mi rabia y vi que nació del miedo a ser invisible. Enfrenté mi envidia y descubrí que solo quería asegurarme de no ser abandonado otra vez. El autoconocimiento profundo no es fácil. Muestra cosas que preferirías olvidar, pero también desentierra tesoros escondidos bajo juicios y represiones. Reencontré mi risa, mi valentía, mi compasión, pero también mi ego herido y mi arrogancia. Y entendí que todos son parte de mí. No son enemigos, son voces de la misma casa. Sanar es dejar de expulsar esas partes y empezar a escucharlas. Esas 3 palabras, yo me perdono, yo me acepto, yo me libero, abrieron una escucha radical de mí hacia mí mismo. No se trataba de convertirme en alguien nuevo, sino de recordar quién era antes de que me hirieran. Y poco a poco, ese dolor que me dominaba se convirtió en una maestra silenciosa. Cada lección dolía, pero también me liberaba. Volver al mundo después de esa transformación no fue fácil. Todo seguía igual. Las personas, los lugares, las voces que antes me herían. Pero yo ya no era el mismo. Lo que antes me derrumbaba ahora solo me inquietaba. Lo que me lastimaba ahora solo me alertaba. No es que todo se volvió ligero, es que me volví más fuerte, más entero, más presente. Me di cuenta de que muchas relaciones eran solo versiones maquilladas de mí. Pero ahora quería ser yo, sin máscaras ni armaduras. Eso asustó a algunos. Cuando cambias, te conviertes en un espejo para los que aún huyen de sí mismos. Algunos se alejan, otros te juzgan, pero los verdaderos te reconocen y se quedan. Empecé a escribir lo que vivía, no para publicarlo, sino para no olvidar. La mente tiende a borrar lo que es demasiado intenso, y yo no quería perder el camino de la cura. Cada página era una charla conmigo mismo, un diario sagrado entre mi sombra y mi luz. Cuanto más escribía, más entendía que este viaje no fue casualidad, fue un llamado. Tal vez el viejo nunca existió. Quizás fue una proyección de mi inconsciente, como diría Jung, un símbolo de mi alma lista para despertar. No importa. Lo que importa es lo que quedó. 3 palabras que aún resuenan en mí como un mantra eterno. No lo sanaron todo, pero abrieron la puerta. El resto es caminar, tropezar, reconciliarme cada día. Empecé a notar la lenguaje secreta del alma, esa que no se habla con palabras, sino con símbolos, sueños y sensaciones. Jung decía que el inconsciente se comunica a través de imágenes, y comencé a prestar atención a mis sueños. En ellos veía lugares desconocidos, rostros del pasado y a veces al viejo de la plaza. No hablaba, solo me miraba como diciendo, ya sabes. En un sueño me dio una llave y desapareció tras una puerta de luz. Desperté con el pecho cálido, como si hubiera recibido una respuesta sin palabras. La alma no necesita lógica, solo presencia, y empecé a vivir con más atención a lo que se siente con los ojos cerrados, porque el verdadero mundo comienza dentro de nosotros. Un día, caminando por ahí, vi a un joven sentado en un banco, con la mirada perdida y las manos inquietas. Era como verme a mí mismo años atrás, antes de todo esto. Me senté a su lado en silencio. No dije mi nombre. Solo le di el libro sin tapa. Él abrió la primera página y leyó, Yo me perdono. Sus ojos se humedecieron. No pregunté nada, no di consejos. Solo toqué su hombro, como el viejo hizo conmigo, y seguí mi camino. Mientras me alejaba, sentí que algo sagrado había pasado. La dolor, cuando se sana, se convierte en un puente, y quienes lo cruzan ayudan a otros a cruzarlo. Esa es la esencia de la psicología profunda. No se trata de respuestas, sino de tener el valor de hacer las preguntas. No hay un final cuando se trata del alma. Hay pausas, recomenzos, redescubrimientos.
Cada caída muestra una nueva parte de ti. Las 3 palabras no son magia, son una llave. Y cada llave abre una puerta distinta. Cuando el dolor regresa, y siempre regresa, no lo rechazo. Lo recibo como a una vieja amiga. Digo, yo me perdono, no por los errores, sino por haberme abandonado. Digo, yo me acepto, con todo lo que soy y lo que aún no sé ser. Y respiro hondo. Yo me libero, aunque la libertad llegue de a poquito. Esas palabras no son de Jung, son de la vida, de la conciencia, del humano que se atreve a mirar hacia adentro. Tal vez estés leyendo esto y te preguntes si es posible sanar heridas antiguas con solo 3 palabras. Tal vez te parezca demasiado bonito o demasiado simple, pero solo quien ha sangrado por dentro entiende el poder de un gesto silencioso. Solo quien ha estado en la oscuridad sabe lo que significa encender una vela. Si estas palabras te tocaron, no es porque las escribí, es porque estabas listo para escucharlas. Nada es casualidad cuando el alma está preparada. Así que te pregunto, ¿quieres salir de tu prisión? Si la respuesta es sí, empieza ahora. No esperes una cura perfecta ni una luz total. Solo di en voz baja, yo me perdono, yo me acepto, yo me libero. Y observa qué pasa dentro de ti. Si esto te llegó al corazón es porque necesitaba encontrarte. Comparte estas palabras con alguien que esté perdido y las necesite. Y si ya viviste algo así, escribe en un papel, para ti mismo, estoy listo para liberarme. Sigue tu camino, pero solo si tienes el valor de encontrarte con tu alma.